Amigos del Perú y del mundo, muy buenas noches y muy buenos días. Encantados, como siempre, de estar con ustedes. Nos hubiese gustado comenzar comentándoles la victoria de Argentina sobre Chile. Lamentablemente, así es el deporte, ¿no? Así que vamos a tener que soportar a los chilenos un año más como campeones de América, ¿no? Ni modo, pues, ni modo. No hay nada que hacer. Bueno, pobre Messi, realmente. Sí, pobre Messi, claro. Qué mal se debe sentir. No sabía dónde meterse, decía, trágame tierra. Pues así es, hasta los mejores fallan, hasta los genios fallan. Así es. Pues. Así es. Y personalidades como la de él en el fútbol nadie le reclama, porque es entendible. Pero bueno, muy bien, vamos a lo nuestro. Vamos a lo nuestro, amigos. Hay noticias peruanas que vamos a comentar, pero vamos a empezar esta vez por un par de noticias internacionales, porque lo más importante que ha pasado en esta última semana, en realidad, son dos cosas internacionales que de alguna manera tienen que ver con nosotros, tienen bastante que ver. Primero, lo que ha sucedido en Colombia con la FARC, que el gobierno colombiano, ahora les voy a explicar, ha firmado un acuerdo supuestamente de paz con los terroristas de la FARC. Y en segundo lugar, lo que ha pasado en la OEA por el caso de Venezuela. Miren, un amigo nuestro, Pablo Bustamante, que algunos de ustedes por supuesto que lo conocerán también, que es un empresario y además ahora tiene esta página, este blog que se llama Lampadia, que tanto bien está haciendo, dando a conocer cosas, reflexiones, artículos, informaciones, la verdad que muy buenas para defender el sistema que genera en el Perú riqueza y progreso y evitar las tonterías que quieren vendernos algunos. Él dice siempre, o varias veces ha dicho, yo lo he escuchado, que él no ha perdido ni su capacidad de admirarse, Pepe, ni su capacidad de indignarse o de escandalizarse con algunas cosas. Bueno, yo espero que la mayor parte de los sudamericanos y concretamente los peruanos tampoco hayamos perdido la capacidad de indignarnos en este caso. Porque miren, el señor Juan Manuel Santos, presidente de Colombia, se le ocurrió hace 4 años que la única forma de conseguir la paz en Colombia era negociar con los terroristas de la FARC. Y entonces, como ya sabemos, lo hicieron en Cuba, bajo la dictadura de los hermanos Castro, la dictadura genocida de los Castro, y con el auspicio de la tiranía sangrienta de Nicolás Maduro de Venezuela. Durante los últimos 4 años han habido negociaciones con la FARC, durante las cuales, los 4 años, las FARC han seguido asesinando y las FARC han seguido secuestrando y cobrando tributos y por supuesto haciendo o dedicándose al narcotráfico internacional. El presidente Santos le vendió a los colombianos que la única forma, repito, de terminar la guerra era negociar con las FARC. Como le vendió eso a los colombianos y fue elegido con ese eslogan, ¿no? La paz tiene que negociarse, ya lo que les dio a entender a los de la FARC era que el único camino, a los colombianos, perdón, que el único camino era negociar. Por lo tanto, la FARC, que no son tontos, entendieron que el señor se la estaba jugando por completo. Si yo le digo a mis compatriotas, el único camino por la paz es la negociación, y yo me voy a encargar de negociar, no podía en ningún momento ceder, rechazar lo que le propusieron las FARC. Y las FARC, que no son tontos, se dieron cuenta que con eso estaba cortando su salida. O sea, ya no tenía posibilidad de retorno. Por lo tanto, era lógico suponer, y así lo dije públicamente, incluso en el Parlamento andino, en su momento, iba a tener que ceder en todo. Y las FARC le iban a exigir todo, porque sabían que él no podía retroceder, porque tenía que seguir hasta el final, hasta conseguir un acuerdo. Muy bien, eso es lo que han hecho, y han conseguido todo lo que querían. Y entonces ahora les quiero resumir en qué consiste básicamente ese acuerdo. Fíjate, Pepe, y por eso digo que no podemos perder la capacidad de escandalizarnos. Primero, se obligó al Congreso de la República de Colombia a aprobar una reforma constitucional que dijera que todo lo que resultara de las negociaciones sería incorporado a la Constitución. O sea, han modificado la Constitución dejándola en veremos, diciendo todo lo que se negocie, que no sabemos qué es, va a ser parte de esta Constitución. Esa es la ley que aprobaron, la reforma constitucional que aprobaron los colombianos en el Congreso. Muy bien, para que
solamente para que los terroristas tuvieran la garantía constitucional de que lo que acordaran se iba a cumplir de todas maneras, porque claro, ellos decían, bueno, pero ¿qué pasa con otro gobierno que decide no cumplir con esto? Entonces por eso lo han incorporado a la Constitución, previamente a los acuerdos, o sea, sin saber qué es lo que se iba a acordar. Segundo, bajo chantaje de mayor terrorismo, de mayor asesinato, de más secuestro, de más narcotráfico, la FARC obligaron al gobierno de Santos a aceptar los siguientes acuerdos. Primero, para los acuerdos de la FARC y del Estado colombiano, ambas instituciones, o sea, el Estado colombiano y la organización terrorista de la FARC tienen el mismo nivel, son socios en la negociación. Segundo, los terroristas responsables de delitos de lesa humanidad, secuestros, asesinatos, violaciones, torturas de civiles, etc., no irán a la cárcel ni un solo día, ni uno. Y pueden incorporarse a la vida política y ser elegidos diputados y senadores o alcaldes. Pregunto yo, y se pregunta con toda razón el expresidente Uribe, y los miles de presos que han perdido por delitos mucho menos graves todos sus derechos políticos para el futuro porque no pueden ser elegidos, ¿qué se les va a decir? Miles de colombianos condenados. Y lo que manda el Código Penal Internacional, pregunto yo, y la Corte Penal Internacional, y el Estatuto de Roma, y la Corte Interamericana de Derechos Humanos respecto de la impunidad de los delitos de lesa humanidad, como si nada. Los terroristas narcotraficantes no podrán ser extraditados a los Estados Unidos, eso se ha acordado expresamente. Pregunto yo, y se pregunta Uribe, y los 1.200 narcotraficantes que ya fueron extraditados a los Estados Unidos durante los últimos años, no, a estos no, a los terroristas narcotraficantes no se les puede extraditar. Los cabecillas terroristas, que son, por cierto, de los más ricos del mundo con todo el dinero del narcotráfico y de los secuestros que han obtenido, no van a tener que devolver ni $1 de todos los multimillonarios dineros que tienen escondidos en Europa y en los paraísos fiscales. No tienen que devolver, no les han podido exigir a la FARC que devuelvan $1, Pepe. Las autoridades civiles y los policías y militares de Colombia, que los combatieron por orden de la Constitución y en defensa de la sociedad, van a tener que someterse al tribunal especialmente creado para los terroristas. Por lo tanto, la nación colombiana va a tener que ver a sus Fuerzas Armadas y a sus autoridades humilladas y en la cárcel, y a los terroristas en la política con dinero y con el poder, si son elegidos. Penúltimo, cada terrorista va a recibir un salario mensual igual al que recibe un militar del grado o rango equivalente. Es decir, si el señor Timoshenko la FARC considera que tiene rango de general, muy bien, va a recibir el mismo sueldo que un general del ejército colombiano. Fíjense ustedes si no es para escandalizarse esta vaina. Así, en Colombia, el gobierno de Santos aceptó la impunidad negociando la democracia, la economía, la política, las libertades, la justicia y hasta la Constitución con el terrorismo. Así, por primera vez en el mundo, creo yo en la historia, un grupo terrorista somete a un Estado y a las instituciones del mismo, en lugar de someterse ellos a las instituciones. Verdaderamente una vergüenza. Vergüenza, y además de eso repugnante, Rafael. Bueno, Pepe, y déjame solamente terminar con esto. La República, amigos, también hay que escandalizarse de eso. La República hace un par de días en editorial dice: todo este acuerdo es producto del esfuerzo y es válido y consistente. Un potente triunfo de la paz en términos reales. Fíjense la hipocresía de esta gente, que en el caso, por ejemplo, de los Chavín de Huántar, todavía lo siguen persiguiendo por el caso del terrorista Cruz,
¿no? Y en este caso, como no han sido vencidos, sino negociados, ahí sí puede haber impunidad. Para el otro caso, todos los caviares hablaban de impunidad. El propio Diego García Sayán ha escrito hace un tiempo un artículo en el que dice, en este caso, viene a decir, en este caso, la impunidad se justifica porque la paz tiene mayor valor. Yo pregunto, y entonces la paz conseguida sobre la base de la victoria de las Fuerzas Armadas sobre los terroristas, eso evidentemente no puede permitir, no tiene ningún mérito, ningún valor, y no se puede, y ahí sí, si alguien en el combate al terrorismo se excedió, no puede haber impunidad, no se le puede perdonar nada, no se les puede indultar, no se les puede amnistiar, no se les puede reducir la condena, según los hechos no, pero en Colombia, con la negociación en los términos que he dicho, sí, por supuesto, ahí sí puede haber impunidad. Tremendos sinvergüenzas y asquerosos, hipócritas, Dios mío. Segunda parte. ¿No? Bueno, perdona, sí, lo de Venezuela y la OEA. Otra tremenda hipocresía de los países que conforman la OEA, con muy raras excepciones, algunos países. Porque hace unos días el propio Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos, este uruguayo que era medio chavistón, se ha visto ya en la necesidad de exigir o de recomendar la aplicación de la Carta Democrática. La Carta Democrática se aplica, según los reglamentos de la OEA, cuando el Estado de Derecho la democracia se ve en una situación que compromete el Estado de Derecho en un país. Bueno, el señor Almagro planteó este asunto y tuvieron que aprobar la orden del día. 20 votaron a favor, 12 países votaron en contra, siquiera de que se debatiera la cuestión de la Carta Democrática. Crisis económica, crisis social, crisis política, corrupción, pobreza, violencia, presos políticos, acoso, censura y amenaza a los medios de comunicación. No hay ninguna separación de poderes. Y con todo eso, Almagro recomendó que se constituyera un grupo de amigos para apoyar las gestiones del ex jefe de gobierno español, Rodríguez Zapatero, y no aplicaron la Carta Democrática. O sea, más tiempo para Maduro y sus amigos, más tiempo para que los venezolanos tengan que comerse las uñas, porque no encuentran qué comer en muchísimas de las ciudades. Pero hay que resaltar la posición del nuevo secretario general de la OEA, el señor Almagro, que ha tenido una posición viril y muy fuerte contra el señor Maduro, y incluso ha dicho el día de hoy de que el referéndum, ¿no?, es imprescindible para poder librar a Venezuela de una dictadura, ¿no? Caracho, ¿no? Palabras. Más no se puede decir. Más no se puede. Pero si eso es así, ¿no? Sí, Pepe, pero si eso es así, y lo ha dicho el propio secretario general, no hay justificación ninguna de que la OEA no haya aprobado la aplicación inmediata de la Carta Democrática. Ahora, pero seamos realistas también. El referendo significa, si se aplica, la muerte inmediata del señor Maduro y toda su camarilla. Sí, claro. Ello significa que van a hacer hasta lo imposible para que eso no suceda. Así que aquí la presión internacional, la toma de conciencia de los latinoamericanos es fundamental para sacar a este rufián, ladrón y asesino que ha sido acusado por Joselo como uno de las peores lacras de la historia de América Latina. Y recordemos que a esta lacra, a este criminal, a este ladrón, lo amparó de una manera... Y lo siguen amparando. Increíble, Humala. Sí. Y en el año 2013, cuando se hizo el fraude en Venezuela, de inmediato Ollanta Humala convocó al UNASUR, que ni siquiera había tenido observadores en el proceso electoral, aquí, para defender el respaldo al señor Nicolás Maduro. Díganme ustedes si no serán amigos, socios y algo más, ¿no? Compinches. Y algo más. Por supuesto. Y algo más, ¿no? Bueno, muy bien. A lo nuestro, a ver.
Estamos ahora en el tema de las famosas facultades delegadas. Pedro Pablo ha dicho desde el Cusco que van a solicitarle al Parlamento facultades, ¿no? Y adelantó que solo será por 30 días y que quiere legislar básicamente sobre temas económicos, de seguridad, lucha contra la corrupción y agua. Bien, en Fuerza Popular le han dicho que muy bien, ¿no? Pero que presente su solicitud, la misma que será analizada, porque es así. El Congreso tiene que analizar la solicitud que el Poder Ejecutivo le plantea y tiene que saber los límites, qué quiere y hasta dónde quiere ir, ¿no? Por eso es que Fuerza Popular deja en claro en qué términos quieren las facultades delegadas, por qué tiempo y hasta dónde quieren abarcar, y que de ninguna manera darán un cheque en blanco, ¿no? Oye, eso de cheque en blanco es un lugar común que siempre lo usan algunos para decir, si lo aprobamos no será un cheque en blanco. Siempre es un cheque en blanco, Pepe. Siempre es un cheque en blanco. Evidentemente el Congreso puede a posteriori modificar los decretos legislativos, pero eso implica una cosa, que tienen que estudiar los temas y tienen que dedicarle tiempo para modificarlo, y eso es lo que a veces a los congresistas les falta. Por eso es que los decretos legislativos que da casi nunca se modifican, casi nunca son revisados por el Parlamento. Por eso en este caso se van a pedir, creo, Rafael, por adelantado los proyectos de ley para poder saber realmente qué es lo que quieren y qué es lo que plantean. Para la opinión pública, que no tiene por qué estar al tanto de lo que son las facultades delegadas, esta es una facultad para promulgar, para que el Poder Ejecutivo promulgue leyes, ¿no? Prescindiendo decretos con fuerza de ley. Así, decretos con fuerza de ley, prescindiendo del Poder Legislativo. Eso está amparado por el artículo 104 de la propia Constitución Política, son otorgadas en votación por el Congreso y no pueden incluir las facultades delegadas los temas de reforma constitucional, aprobación de tratados internacionales, leyes orgánicas, ni tampoco, por supuesto, la ley del presupuesto. Las leyes son promulgadas directamente por el Poder Ejecutivo a través de lo que se conoce o de lo que se llama decretos legislativos. Al final, se supone, como dice Rafael, el Congreso podría revisar estos decretos legislativos. No, de hecho, los tiene que revisar porque tienen que enviarse al Congreso. Lo mandan, pero en la práctica esa revisión por lo general nunca sucede. Esto habría que remediarlo, porque a través de los decretos legislativos se han hecho infinidad de trampas, infinidad de robos incluso contra nuestro país, ¿no? Por ejemplo, para referirme a uno de los decretos legislativos que dio este gobierno de Humala a la luz de usando las facultades delegadas que le dieron en el Congreso indebidamente, según dijimos aquí, para el tema de la lucha contra la inseguridad ciudadana, que estamos igual o peor que en ese momento, ¿no? Que fue el abuso que cometieron y que sigue cometiéndose contra los portadores legales de armas de fuego, tanto de cacería como de defensa personal o de porte de tiro, porque todavía se siguen demorando meses en otorgar las licencias, gracias a lo que se puso en un artículo de uno de los decretos legislativos aprobados por este gobierno, lamentablemente. Y si hacemos un poquito de historia sobre las facultades delegadas, recordemos que Fernando Belaúnde Terry, en el periodo de 1980 a 1985, pidió 27 veces facultades delegadas que se le concedió. Alan García pidió del 85 al 90 36 veces. Alberto Fujimori del 90 al 2000 27 veces. ¿No? Alejandro Toledo 4 veces, Alan García en su segundo gobierno 4 veces y Ollanta Humala 5 veces, ¿no? Así que lo normal es que se den estas facultades, pero ahora hay que tomar las previsiones del caso. Pero no faltan pueblos bocones, y en este caso mi amigo Bruce se está comportando como un bocón. Carlos Bruce dice: vamos a pelear por obtener las facultades delegadas. Bien, pero la respuesta es ¿cómo? ¿Cómo, querido Bruce? Si no tienes ni la fuerza
ni los votos para ello. Creo que un poco de humildad, de sentido común y de realismo no le vendría mal, ¿no? Además, nadie quiere boicotearlos. Los de Fuerza Popular han sido claros. La propia Keiko Fujimori ha expresado que todo lo que sea positivo será respaldado por su bancada. Así que no vean fantasmas ni enemigos donde no existen, ¿no? Lo que yo sí veo es una campaña en la prensa para tratar de presentar a la bancada de Fuerza Popular como si fuese obstruccionista. Exacto, eso es lo que persigue. No ha sucedido nada, no ha sucedido absolutamente nada. Yo le quiero recordar, ya que mencionas a Bruce, yo quiero recordar otra cosa que ha dicho Bruce hace muy poco tiempo, que PPK dirija el legislativo ayudaría a la gobernabilidad del país. Hace muy poco tiempo, antes de la segunda vuelta, el propio señor Bruce y todos los voceros de Peruanos por el Cambio decían que si Keiko Fujimori ganaba la presidencia, el poder de ambos poderes, o sea, ambos poderes iban a estar en la misma mano, ¿no es cierto? Y decían que eso era una especie de dictadura. Ahora que ha ganado PPK, y a pesar de que el fujimorismo, el Perú le ha dado la mayoría absoluta y por tanto le corresponde por derecho propio la presidencia y las principales comisiones del Congreso, ahora Bruce dice que no, que eso no sería conveniente para la gobernabilidad y que lo conveniente sería que ellos, que ya tienen el Ejecutivo, tuvieran también la presidencia del Legislativo. Mira pues, si no serán, perdona, una hipocresía detrás de la otra, pues no. Es una idea pero tan ridícula, Rafael, sí, claro, que ni siquiera merece comentarse, ¿no? Sí, esto es muy sencillo, ¿no? Quien gana las elecciones generales dirige el poder ejecutivo y quien gana las elecciones legislativas dirige el Parlamento. Así de sencillo, no hay nada en debate. No hay nada en debate, ¿no? Oye, a ver, otro tema de política actual. La señora Nadine Heredia, ¿no? Se le vio en un programa de televisión, sacó algunas fotografías donde Nadine Heredia estaba rodeada de los comandantes generales de las Fuerzas Armadas que supuestamente le estaban explicando el nuevo mapa, la nueva frontera marítima del Perú a la luz de lo que determinó la Corte de la Haya. Bueno, y el presidente ahí, no hay mucho que decir, pero el presidente salió con uno de los comentarios tontos, estúpidos, diciendo: nada veo de malo en que militares expliquen nuevo mapa a Nadine. Bueno, el presidente nunca ha visto nada de malo respecto de Nadine, eso ya lo sabemos, ¿no? Por ejemplo, tampoco vio nada de malo en el tema de las agendas, no vio nada de malo en que él dictara que nos creía tontos de que él le había dictado el texto de las agendas, y no ven nada en contra de lo que manda la Constitución, que su gobierno sea, como él mismo ha dicho muchas veces, familiar o de pareja. Muy bien, por eso en su programa Redes y Poder, Alfonso Baella tuvo una iniciativa muy buena, pidió al público que recordara cosas que no le parecían mal a Humala, y aquí algunas de las sugerencias que recibió del público. No veo nada de malo en asociarme con Martín Belaúnde Locio. No veo nada de malo que mi esposa use a su madre, que se gana la vida en movilidad escolar, para lavar dinero sucio del chavismo. No veo nada de malo en otorgar licitaciones con postor único. No veo nada de malo que Nadine tenga sus propios ministros, que despache con ellos y que disponga del avión presidencial cuando le dé la gana. No veo nada de malo en criticar a Keiko Fujimori rompiendo la neutralidad el mismo día de las elecciones de la segunda vuelta. No veo nada de malo en armar el locumbazo para ayudar a fugar a Montesinos y en exigir desde Corea que el golpe con la destitución del presidente Toledo y planear y aplaudir el andahuaylazo y el asesinato de policías. No veo nada de malo en que mi mujer use la banda presidencial. Por eso no hay nada de malo en que nosotros digamos Humala y Heredia nunca más en el Perú, ¿no? Sí. ¿No? Nunca más. Y bueno, los rojos se están poniendo un poquito insoportables, ¿no? Creen que PPK les debe su victoria y que tiene que cumplir con ciertos compromisos que él ha firmado. Muy bien. El señor Pedro Franqui, por ejemplo, que es el número 2 de la señora Verónica Mendoza y que fue candidato a la vicepresidencia, dice que dejan claro que si PPK no cumple con sus compromisos, sabrá lo que es una verdadera oposición. O sea, ya pasan
a la amenaza, pasan al chantaje. Al chantaje. Bueno, y ustedes se preguntarán cuáles son esos acuerdos, porque se lo preguntaron a ellos, al mismo Pedro Franqui. ¿Ah? A ver, uno, respeto a los derechos laborales, ya está bien. Eso significa ¿ya? Ningún cambio en las normas laborales. Ningún cambio en las normas laborales, significa cero flexibilización, sí. Y significa en gran parte, ¿no? Cero reforma del Estado, Sí, al cual claro. tendrías Así que es. limpiarlo en gran parte y no podrás hacerlo Así es. porque el señor PPK ha firmado unos acuerdos con los rojos en este sentido, ¿no? Luego, consulta previa. El señor PPK tiene que respetar la consulta previa. Para todos los casos. Para todos los casos y en todos los sitios. Sí. O sea que la posibilidad que algún proyecto de los grandes que el Perú necesita con urgencia para poder afrontar la crisis que se nos viene Es muy pequeño. es muy pequeña, es muy pequeña. Luego le piden que cumpla con lo que él ha prometido, que son mayores atribuciones y recursos a las regiones, así como cumplir con su palabra de la diversificación productiva, es decir, más agricultura, menos minería, que es la chequera que el Perú tiene, ¿no? Bueno, si PPK cumple estas cosas, sencillamente estamos fregados. Otro gobierno perdido, otros 5 años. Otro quinquenio perdido. Sí, así es, ¿no? Así, en esta misma línea, el presidente del movimiento de afirmación social, que se llama MAS, como en Bolivia, el señor Olmedo Auris, nada menos, señaló que no le tiene, por si acaso, a pesar de los acuerdos, ninguna pizca de confianza al electo presidente, ya que para nadie es un secreto que este señor saldrá en favor de los grandes empresarios. Bueno, PPK, me imagino, tampoco les tiene ninguna confianza, ¿no? Así que me imagino que lo que más les conviene a ambas fuerzas políticas es un divorcio, ¿no? Porque de otra manera el Perú no tiene ninguna posibilidad de poder avanzar, ¿eh? No, claro. Ninguna, ¿no? Y sobre este tema y otros más, vamos a seguir ahondando en el próximo bloque. Un pequeño corte y regresamos de inmediato.